difícil, perseguidos internamente en México, puesto que lógicamente nuestras actividades, en cierta forma, aunque no se dirigían contra el Estado mexicano, violaban las leyes mexicanas. En condiciones muy difíciles tuvimos que organizar a los hombres, entrenarlos, buscar los medios para venir a Cuba y preparar la expedición. Cuando salimos nos estaba buscando la policía de México, a todos. Incluso perdimos una parte de las armas que traíamos. Solamente pudimos traer el armamento para los 82 hombres y algunas armas adicionales que después fue imposible prácticamente trasladar. Nosotros habíamos hecho una discutible promesa de que en 1956 seríamos libres o mártires. Se puede discutir la procedencia de esa promesa, pero en realidad tendríamos que luchar duramente contra el escepticismo reinante en Cuba y contra las tendencias políticas que buscaban seguir la vía electoral haciéndole el juego a Batista. Por eso tuvimos que hacer aquella dramática promesa y estuvimos siempre decididos a cumplirla. Si a última hora no hubiese sido posible venir en el Granma, nosotros habríamos venido de cualquier forma, aunque fuesen 8 o 10 hombres. Esa idea estaba absolutamente presente siempre, con el propósito de cumplir la promesa que se había hecho. Pero históricamente, porque uno cuando analiza los hechos históricos piensa que no era necesaria esa promesa. Pero una vez que se hizo, fue necesario cumplirla. Sobre la austeridad, o mejor dicho, sobre la disciplina, no importan las circunstancias que nos encontremos, ya sea en un presidio con una disciplina rigurosa impuesta por el enemigo, ya sea en el exilio, ya sea en una prisión, cualquier lugar, la disciplina, sin la cual no puede haber nada. Una gran unidad, una gran hermandad entre todos nosotros, una gran austeridad. Después la guerra, que es el otro factor, presidio, exilio, la guerra, ¿no? Cualquiera de las tres cosas son de las tres que más unen a los hombres. Y la mayoría de nosotros pasamos por las tres. El grupo fundamental o fundador del ejército rebelde, del movimiento 26 de julio. Es difícil encontrarse en la historia del movimiento revolucionario una revolución triunfante con tantas adversidades gigantescas en sus mismos comienzos, que es la etapa más difícil de cualquier proceso. El alzamiento de Santiago de Cuba, que era para atraer las fuerzas principales de Batista en Oriente sobre sí y permitirnos a nosotros desembarcar, por el retraso del Granma se convierte en un boomerang, ya que cuando desembarcamos 3 días después, lo mejor de las tropas de Batista estaba en Santiago de Cuba y le fue relativamente fácil y en poco tiempo trasladarla a la zona de operaciones. Segundo lugar, en vez del lugar previsto, desembarcamos, desgraciadamente, a pocas decenas de metros de una pequeña playa llamada Las Coloradas, que nos hubiera traído como consecuencia un ahorro de varias horas. Desembarcamos en los pantanos que desconocen. Allí recuerdo que mi pelotón fue el último en descender. El primer expedicionario en tirarse al agua fue René Rodríguez, que como era muy delgado, el agua le daba pecho y le decía a Fidel, ya de pie se puede caminar bien. Cuando se tiró Fidel, mucho más corpulento que él, Fidel se hundió en el lodo. El único bote que teníamos se bajó para poder ayudar a llevar los pocos metros que nos separaron de la costa, los pertrechos del personal, se hundió. Y mi pelotón fue el último en bajar. Y de todos los expedicionarios, el Che y yo los últimos en abandonar el Granma, que por cierto, cuando nos bajamos por la proa, el Che y yo comentábamos que en definitiva cómo se llamaba este barco, y no le habíamos el nombre, y él dijo, seguramente en la popa lo tiene. Entonces yo fui caminando hasta la popa del barco para ver y vi, y así le comuniqué el que se llama Granma. Entonces por primera vez ustedes saben cuando... No se nos ocurrió, por lo menos a los que ignoraban, nunca habíamos visto el Granma, preguntar cómo se llamaba.
Empezando porque algunos creían que era un barquito chiquito que nos iba a llevar al barco grande en el cual vendríamos a Cuba. Y otros, cuando nos dijeron que no había más barco que ese, pensamos, entre yo el Che, que seguro sería un barco de una gran velocidad. Y ya ustedes saben que por razón de la carga que traía, navegó a 6 o 7 nudos, por lo que hizo que el viaje se prolongara. Y un solo día de mar, era en invierno, un solo día de mar sereno, el resto fue bajo influencias de norte, grandes marejadas, a tal extremo que llegando a Cuba, a Roque una ola se lo llevó de la cubierta, por lo cual perdimos un buen tiempo. Y se hizo, se produjo el desembarco más tarde de lo planificado. Es decir, nuestro grupo mantuvo una moral muy alta, igual que los demás grupos, si no, no hubiéramos ido a la sierra. Creíamos que incluso Fidel estaba muerto. Íbamos a continuar la lucha, pero de esa intención, y que los hechos demostraron que la mantuvimos hasta que nos encontramos con Fidel, a que yo me fuera a creer que íbamos a ganar la guerra hay una distancia muy grande. Yo prácticamente, y comparten esta opinión los compañeros que estaban conmigo, íbamos a la Sierra Maestra a continuar la lucha por un deber con los compañeros que cayeron, pero no, ni me pasaba por la mente la posibilidad de que podíamos ganar la guerra. Me alegría es inmensa cuando me entero que Fidel está vivo, que está cerca donde yo acampo, allá en la finca de Hermes Cardero. Cuando hacemos contacto esa noche y viene ese abrazo con los compañeros y su famosa exclamación, con 7 fusiles, ahora sí que ganamos la guerra. Por eso yo llegué a la conclusión que Fidel se había vuelto loco. Y eso se lo vino a decir a él después que triunfamos. Esa es la victoria que siempre tuvo él y que en los meses posteriores supo inculcarnos a todos nosotros. Ya tú ves este mar donde estamos nosotros ahora. Cuando uno piensa lo que significó el desembarco por aquí, por Playita, eran 6 hombres solamente, hace 81 años, el 11 de abril de 1895. En Moncada ocurre aproximadamente 58 años después. Abril, Y el Granma ocurre 61 años después de Playita, desembarco del Granma. Ahora me pongo a imaginar lo que significó aquel hecho. Desembarcar de noche por esta costa. No abundan estas playas. En el diario de Martí dicen que a las 7:30 se prepararon para desembarcar. Ya en aquella fecha era de noche. La noche era tormentosa. Martí dice que rumbaron mal. Llegaron aquí a las 10 de la noche. En una noche oscura. Me pregunto cómo pudieron encontrar esta playita. Porque indiscutiblemente en estas costas, en las zonas de rompiente fuerte y de roca, habría sido virtualmente imposible desembarcar. De puro milagro encontraron un rinconcito tan pequeño como este, que apenas tiene 80 metros, para desembarcar. Más allá hay una playita un poco mayor, pero después no se encuentran playas por estos lugares. Cuando veníamos en el helicóptero hacia acá, estábamos mirando la topografía del terreno. Son montañas ásperas, bastante secas, de una vegetación muy difícil de atravesar. Y me imagino lo que tiene que haber sido para Gómez y para Martí. Y los demás expedicionarios, pero especialmente para Martí. Que Martí no tenía experiencia de la guerra. Que Martí no era un hombre físicamente fuerte. Que Martí había dedicado su vida a un trabajo de organización, a la creación literaria, a la creación política, era un intelectual. ¿Cómo habrían sido aquellos momentos y de dónde encontró fuerza a realizar una proeza semejante? Remar, desembarcar, cargar con su mochila, con su fusil, con sus 100 balas, caminar de noche por esos lugares donde nosotros con mucho trabajo hemos llegado de día.
avanzar por todas esas montañas en aquellas condiciones es algo realmente increíble. Pero él mismo decía que precisamente de esas situaciones, de esa felicidad que el hombre encuentra cuando está realizando una tarea de esa naturaleza, es que saca fuerzas. Y él sacó fuerzas y nunca se vio en todo el diario de Martí, jamás se ve una queja, sino todo era optimismo, todo era entusiasmo, todo era orgullo. Él decía que había dejado las cadenas que lo habían acompañado durante toda su vida en la lucha por la independencia de Cuba. Y yo creo que fue una proeza extraordinaria. Y este lugar, este es un lugar sagrado.